gracias. Saludo a todos los presentes y a quienes nos están escuchando. Y yo quisiera atreverme, voy a atreverme a hablar de algo de historia sobre el sionismo, porque creo que uno de los problemas que se tiene frente a la opinión pública es que se habla solamente del presente, como si no existieran antecedentes que explican cuál ha sido la terrible persecución al pueblo palestino y el robo de sus tierras. Yo creo que hay que resaltar la existencia de Teodoro Herzl, si no me equivoco, de origen checoslovaco, que más adelante se internacionalizó porque los planteamientos que él hace son sumamente claros respecto a lo que es la lucha contra los palestinos. Es decir, él es claro en explicar que lo que quieren es una colonización para enriquecer a los ricos judíos y empobrecer a los pobres y marginarlos. A mí me parece, él es considerado en Israel como una de las figuras, si no la figura más importante históricamente de Israel. Y es muy claro y muy cínico al explicar cómo lo que le interesa es que se enriquezcan los judíos. El énfasis que hace es sobre el enriquecimiento de los judíos. Y para eso busca un lugar en la tierra donde crear un Estado palestino. Esa era su estrategia, muy inteligente y muy válida. Primero piensa en la Argentina, eso no funciona y termina después de unos acuerdos con los turcos de que el lugar perfecto es una parte de Palestina, y eso termina en manos de Naciones Unidas. Ojo a eso, porque Naciones Unidas está dominada por los Estados Unidos, mientras la legalización del Estado palestino quede en manos de Naciones Unidas, va a ser imposible, prácticamente imposible, que se logre que se respete el Estado palestino. Porque evidentemente quien maneja y quien define y cuyo voto supera a todos los demás es el voto de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos más Inglaterra y Francia, yo diría esos tres países se han coaligado siempre en Naciones Unidas para impedir la legalización plena del Estado palestino en Naciones Unidas. Eso es lo que yo quisiera plantearles, la necesidad de que se hable de los orígenes, que muy poca gente los conoce, y cuando uno lee lo que ha escrito Herzl, pues uno dice efectivamente las razones eran económicas más que políticas y evidentemente ideológicas, lo cual le da mayor fuerza a todo el proceso y toda la lucha de Israel. Y hablando del genocidio que se está cometiendo, yo quisiera leer
la manera como define Naciones Unidas lo que es el genocidio. Dicen, yo lo había puesto aquí, ya se me perdió. Si alguien busca, por favor, Edison, si tú tienes por ahí manera de encontrar la definición de genocidio en Naciones Unidas, porque yo la tenía aquí y se me desapareció. Ya la estoy buscando, demoro unos segundos. Es el artículo 6 del estatuto. Delito perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Si nosotros vemos esa definición, habría que aclararla en el sentido que no solamente la intención es de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, que también tienen intenciones económicas e intenciones de política interior, es decir, olvidar las raíces de lo que ha sido esta lucha, porque tomarla solamente con lo que ahora vivimos no es suficiente. Hay que conocer las causas y las motivaciones, que son esencialmente de colonialistas blancos, como decía Teodoro Herzl. De manera que hay que tener muy claro que es un proceso de colonización blanca, y cuando hablan de blanco infieren también de la gente más rica y de marginar a los pobres. Por otra parte, no solamente los quieren destruir, quieren cometer memoricidios sobre los antecedentes históricos que se han presentado frente a este grave padecimiento de los palestinos. De modo que también habría que incluir en la Declaración de Naciones Unidas lo del memoricidio, pero como al fin y al cabo Estados Unidos es el que define en una votación quién es el que marca la última palabra, pues no sé si el problema es Naciones Unidas. Finalmente, frente a una política inteligentemente manejada a nivel internacional por parte de los sionistas, o sea, de los colonialistas blancos, pues yo creo que a la OLP hay que darle, hay que aprovechar este momento histórico para darle a la OLP una mayor fuerza a nivel internacional. Yo propondría, si es posible, que tuviéramos un medio de comunicación, ojalá como esta reunión, donde participaran todos los grupos de jóvenes que a lo largo y ancho del mundo se han mostrado solidarios de Palestina. No podemos dejar solamente en protesta. La protesta siempre debe llevar a la construcción, y la construcción sería aprovechar este momento para proteger los derechos de Palestina y lograr que sea un Estado independiente con los mismos privilegios que hoy en día tiene Israel. Bueno, hasta ahí va mi intervención. Compañera Gloria, una pregunta. ¿Cómo podría de alguna manera generar un paralelismo entre el proceso de genocidio que ha vivido Palestina desde los años 40, inclusive antes, al que hasta hace poco la sentencia del Tribunal Popular de los Pueblos, permanente de los pueblos, el 17 de julio del 2021, sentenció
al Estado colombiano del delito de genocidio en contra de su propio pueblo. ¿Cómo generar, digamos, ahí y ver que aparentemente, cierto, hay como unos elementos extraña o ni tan extrañamente coincidentes en los dos casos de genocidio? Yo no veo un paralelismo entre el genocidio a la UP, que fue la que condenaron a nivel internacional, porque el genocidio al gaitanismo lo han mantenido en silencio. Fue solamente a la UP, y la UP también a mí me parece muy importante siempre, repito 3 veces siempre, conocer los orígenes de un proceso para entenderlo. ¿Y cuál es el origen de la UP? La UP fue formada por Belisario Betancur y por el máximo comandante de las FARC cuando ya había muerto Manuel Marulanda, porque yo creo que Manuel Marulanda no habría aceptado crear un partido revolucionario que fuera la parte cívica o civil de las FARC en connivencia con Belisario Betancur. Esa es una cosa que hay que estudiar, hacia dónde llevaban a la UP. No me quiero extender sobre eso, pero es decir, el pueblo palestino ni las organizaciones que han apoyado el proceso han sido creadas por sus adversarios, como es el caso de la UP. Y lo más triste es que gente maravillosa, gente extraordinaria, luchadores, honestos, se sumaron a la UP sin saber de dónde eran sus orígenes, y que explica muy bien por qué hay un conflicto para decir que la violencia en Colombia surgió en el 60 y pico. Dan varias fechas, siempre y cuando no sea la fecha original. Hace poco alguien escribió con mucho éxito nacionalmente que en la época de Gaitán no había habido violencia. Y entonces yo escribí una nota irónica diciendo, sí, quién sabe a Jorge Eliezer Gaitán por qué le dio por hacer la manifestación del silencio contra la violencia, si no había violencia, y por qué pronunció la oración por la paz, donde clama al presidente de la República para que el gobierno no siga asesinando en forma genocida al pueblo colombiano, y por qué le mandó 5 memoriales de agravios con inmensas listas de gente asesinada por las autoridades. Gaitán estaba fuera de tiesto, como se dice popularmente, cuando sin existir la violencia. Y es más, el último informe y el primero, el de Monseñor Guzmán y el de el padre de Ruth, hablan de que aquí no hubo violencia antes del año, bueno, ustedes me dirán qué año es el que definen, porque ahí discuten, siempre y cuando no sea el año 44, cuando comenzaron a matar gaitanistas, y los mataron hasta el 48, cuando cometen ya el asesinato contra mi papá, porque el fenómeno era que a medida que más los perseguían, más crecía el movimiento gaitanista. Pero mi pregunta es, ¿por qué, si no existía violencia, como dice Pacho de Rú y como dijo Monseñor Guzmán,
en la época de Gaitán, porque Gaitán se puso en la locura de llenar no solamente la plaza de Bolívar, sino varias plazas del país y Bogotá entero, porque no fue solamente la plaza de Bolívar, sino que se exportó la plaza, porque se puso en esas, si no había violencia. Esa es mi pregunta. Claro, entonces, paralelismo no lo veo. A ambos, sí, hubo genocidio. Sí hay paralelismo en el genocidio que comenzaron a ejecutar en el año 44, pero lo que se ha planteado internacionalmente es que eso no, que en ese momento no hubo violencia, es decir, solamente condenan al Estado colombiano por el genocidio a la UP. Yo dudo mucho de la honestidad y rectitud de esas organizaciones internacionales. Es interesante ver y oír cómo la gente se vincula a los procesos emocionales, no siempre ideológicamente, sino por algunas circunstancias. Entonces, yo era muy buena bailarina de rock and roll y los amigos míos que bailaban rock and roll eran judíos. Y así comencé a interesarme por el tema palestino, curiosamente. Es decir, fueron los judíos los que me llevaron al interés por Palestina. Y eso fue en Suiza. Y bueno, hacía pequeños trabajos de divulgación en ese entonces, pero no tengo mis orígenes de interés por Palestina, no se originan en cuestiones ni muy intelectuales ni muy ideológicas, sino emocionales. Y sí, es un problema más de neuronas espejo, como se habla en neurociencia. Y eso es importante entenderlo, porque en una proporción muy alta de los procesos políticos, la fidelidad a una idea proviene de la amistad con gente de carne y hueso que o pertenece a una religión o a un grupo político o a una comunidad étnica. Y yo creo que, y quiero reiterar lo que dije al principio, que hay que aprovechar este momento cumbre en que la juventud se está movilizando para poder establecer mayores vínculos internacionales que puedan conformar una red de carácter global a favor de la causa palestina. Bueno. Sí, no es nada heroico ni políticamente importante mi forma de acercarme al proceso, pero yo establezco que muchas veces es más los procesos emocionales que los racionales los que nos llevan a unirnos a una causa, y que por eso hay que aprovechar este momento donde todos los jóvenes que se están movilizando no lo hacen por razones esencialmente ideológicas ni de profundización teórica, sino de emoción. Ya. Entonces es eso.
Bueno, compañera Gloria, muchas gracias. Quiere decir que estamos hablando de los años 60, o sea que por afinidad emotiva, por empatía, por el rock and roll. por el rock, y simpatizó con la causa palestina. No, y que quienes me llevaron a la causa palestina fueron mis amigos judíos, emocionados con el rock and roll y que me interesaron por la causa palestina. A mí me adoctrinaron, dijéramos así, hacia la causa palestina jóvenes judíos. Ajá, o sea, los jóvenes judíos eran partidarios de la causa palestina. Eran simpatizantes de la causa palestina.